consejera. Pasamos a la segunda de las comparecencias a fin de informar sobre la situación de los orientadores educativos en los colegios e institutos de Andalucía y, como saben, hubo un acuerdo de la mesa donde decidimos que cada uno de los grupos tendría un tiempo de 5 minutos. Pues, señora consejera, tiene... Sí. Perdona. Perdona. Pues, señora consejera, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, bueno, pues en este caso la comparecencia es para informarle a sus señorías de la situación de la orientación educativa en Andalucía. Primero me gustaría reseñar que todo el profesorado, es decir, todos los agentes educativos, tienen la función y la obligación de guiar al alumnado en el proceso de construcción de su proyecto de vida y profesional. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hablar de orientación educativa es hablar de la esencia misma de la educación en la que están implicados todos los profesionales de la educación. ¿Quién orienta? Hacerse esta pregunta, en la línea de lo que les acabo de comentar, sería lo mismo que preguntarse quién educa. No cabe duda, todos los profesionales de la educación, como les acabo de decir. Toda la comunidad educativa tiene la capacidad y la obligación de orientar. Ahora, imagino que en este contexto lo que nos estamos refiriendo es a los recursos que la comunidad educativa pone a servicio de la orientación del alumnado, concretamente, y contamos con profesionales, pues como ustedes saben, especializados en la orientación, que desarrollan sus funciones de manera mucho más específica en este campo. Concretamente son 1.680 las y los profesionales de la orientación educativa que prestan servicios y desarrollan su labor en los centros de educación infantil, primaria y secundaria, tanto en los equipos de orientación educativa, en los EOE, como en los departamentos de orientación. A ellos hay que sumarle además los 56 orientadores y orientadoras que forman parte de los equipos de orientación educativa especializados, que con una alta especialización se dedican al asesoramiento e intervención con diferentes perfiles de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, desde la atención infantil temprana hasta las altas capacidades intelectuales, pasando por trastornos graves de conducta o trastornos del espectro del autismo. Sabemos que la orientación educativa, tal y como se define en la LEA, en la Ley de Educación de Andalucía, es un factor de calidad y por ello, desde luego, lo que no estamos dispuestos es a dar ni un solo paso atrás en el fomento de la orientación educativa. Es cierto, y tenemos que reconocer, sin embargo, que en tiempos de crisis no hemos podido hacer grandes ampliaciones de plantilla. No quiere decir que no se hayan aumentado las plantillas. Lo que no ha habido es una expansión tan grande como nos hubiera gustado. Y eso, evidentemente, es pues debido a los recortes impuestos por el Gobierno del PP. Insisto, también es cierto que no hemos eliminado ni una sola plaza de orientador u orientadora. Al contrario, nos hemos asegurado de garantizar la continuidad del número de profesionales e incluso de aumentarlo. Un aumento que nos hubiera gustado, insisto también, en que fuera mayor, pero vamos poco a poco. Prueba de ello fue la pasada convocatoria del concurso oposición para el cuerpo de profesorado de educación secundaria con 58 nuevas plazas de la especialidad de orientación educativa. Y no es este el único incremento que tenemos que destacar, porque además durante los últimos cursos se ha ido realizando por parte de cada una de las delegaciones territoriales de educación un minucioso trabajo de análisis de necesidades para reajustar determinados puestos docentes y convertirlos, en caso necesario, en plazas de orientación educativa, que nuevamente han venido a incrementar el número de profesionales dedicados en exclusiva a esta labor. Hablar de orientación, sin embargo, no es solamente hablar de números. En estos últimos cursos se ha producido una modificación cualitativa de la función de los orientadores y orientadoras en el sistema educativo, especialmente en el caso de los centros de educación infantil y primaria, en los que tenemos que destacar la creación de los equipos de orientación internos a los propios centros. En estos equipos, que son similares a los departamentos de orientación en secundaria, el orientador u orientadora de referencia del centro cuenta con una implicación directa, activa y plenamente integrada en la vida del centro a todos los efectos. De este modo, con la puesta en funcionamiento de estos equipos de orientación, se apuesta de forma clara por un modelo de orientación interno en el que, desde la participación en los equipos técnicos de coordinación pedagógica y en los claustros, se pueda promover una acción tutorial y una atención a la diversidad acorde con las necesidades que plantean tanto el alumnado como sus familias.
Por otro lado, otra de las modificaciones destacables la situamos en la publicación del protocolo de detección e identificación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, así como de la organización de la respuesta educativa para este alumnado. Este protocolo, que se publicó en el 2015, pero se ha revisado y actualizado en el 2017, supone un hito de gran relevancia en la práctica de la orientación, unificando procedimientos, homologando actuaciones y aportando seguridad al trabajo de los orientadores y orientadoras en su práctica diaria. El protocolo, además, apuesta por un papel del orientador u orientadora más alejado de la simple evaluación pedagógica, es decir, esa que se encarga simplemente de diagnosticar y prescribir los recursos que el alumno necesita. El protocolo ofrece un giro importante y esa es la gran apuesta de la Consejería de Educación. El papel se centra, y entendemos que se debe centrar más en ofrecer orientaciones y alternativas pedagógicas para que el proceso de enseñanza en su conjunto se ajuste más y mejor a los estilos de aprendizaje de un alumnado diverso. En definitiva, el protocolo lo que viene a potenciar es que los orientadores y orientadoras asesoren al profesorado, al alumnado y al resto de la comunidad educativa trabajando con ellos y buscando soluciones conjuntas. Como podrán ver, no solo se mantiene la plantilla de profesionales de la orientación, la hemos incrementado, la estamos incrementando, la estamos dotando de garantías y procedimientos para desarrollar su labor y nuestro compromiso además no queda ahí. El próximo curso, el 2017-18, volveremos a reforzar la labor de orientación. Y lo haremos en un momento en el que estamos convencidos de que nuestros esfuerzos, en este sentido, van a ver un mayor y mejor fruto. Para cualquier docente, la formación permanente es fundamental. Es una necesidad a la que tenemos que atender si de verdad queremos continuar con la mejora del proceso educativo en Andalucía. Y ya hemos hablado del tema de la formación en esta comisión. Andalucía mantiene una red de 32 centros del profesorado, en los que se desarrollan cada curso casi 6.500 acciones formativas. ¿Qué relación guarda esto con la orientación educativa? Bueno, pues que en primer lugar los orientadores y orientadoras acceden a esas acciones formativas en función de sus intereses y necesidades. Y no solo se va a mantener esta oferta, sino que además destacamos dos iniciativas que vamos a poner en marcha en el campo de la orientación de notable relevancia. En primer lugar, el próximo curso se pondrá en marcha un itinerario formativo específico para los equipos de orientación educativa especializados. Es decir, todos los componentes de estos equipos se sumergirán en la mayor y mejor actualización a lo largo de todo el curso, posibilitando de este modo que sea la propia Administración educativa la que cuida, fomenta y pone las herramientas para la especialización de sus profesionales. Por otro lado, en cada uno de los centros de profesorado se va a constituir un núcleo de apoyo a la orientación. ¿Qué es esto del núcleo de apoyo a la orientación? Es un seminario permanente en el que mensualmente orientadores y orientadoras de cada una de las zonas educativas se van a reunir, se van a dar cita para compartir el conocimiento, aprender juntos, elaborar materiales, analizar casos, compartirlos, en definitiva, para mejorar la labor orientadora con la ayuda de sus compañeros y con las prácticas de sus propios compañeros, compartiendo las mejores prácticas que encuentren. Hemos hablado de recursos, de formación, de protocolos, nos hemos dedicado a las necesidades específicas de apoyo educativo, pero también hemos hablado de la construcción de un proyecto vital y profesional. Esta vertiente de la orientación también merece ser analizada, especialmente en su aspecto profesional. A lo largo del curso que acaba de finalizar, se han estado dando importantes pasos para convertir la orientación educativa en un proceso coordinado con otros agentes de orientación, como, por ejemplo, las orientadoras y orientadores del ámbito profesional. Es un modelo de orientación integrada. Es decir, se está haciendo una apuesta por conseguir un adecuado asesoramiento al alumnado para el desarrollo de aspectos tales como el autoconocimiento, el conocimiento de los diferentes itinerarios académicos y profesionales, el desarrollo de competencias sociales y cívicas, la búsqueda activa de empleo, el emprendimiento. Eso también es parte de la orientación. No siempre tenemos que ligar la orientación a la atención al alumnado con necesidades educativas específicas. Y esta administración, la Administración educativa, tiene que trabajar en concordancia con las otras administraciones. Pero no es una cuestión, como ustedes pueden pensar, de alguna forma amortizar recursos. Para nada. Lo que es una cuestión es de buscar estrategias globales e integrales que realmente beneficien el desarrollo de cada uno de los ciudadanos. En este caso, hablamos del alumnado de nuestros colegios y de nuestros institutos. Hay prácticas muy destacadas que se han estado llevando a cabo a modo de proyectos pilotaje y que servirán para continuar profundizando. De este modo aprovecharemos esos recursos disponibles para la mejora cuantitativa y cualitativa del alumnado en ese proceso de construcción de su proyecto de vida. También sabemos que ustedes se preguntarán por la normativa que regula la orientación educativa. Y yo les tengo que reconocer que esa normativa se ha demorado más de lo que todos hubiéramos deseado. No implica que no estemos trabajando en su elaboración.
A lo largo de este curso, la Consejería ha estado en contacto con la Federación de Asociaciones de Profesionales de la Orientación de Andalucía, FAPOAN, así como con la Confederación de Organizaciones de Profesionales de la Orientación de España, COPOE. ¿Para qué? Para trabajar en la formalización de un convenio de colaboración que nos permita trabajar juntos en la mejora de esa orientación educativa. Se han ahondado en aspectos diversos como la formación, la innovación y, por supuesto, la actualización de esta normativa que hemos mencionado. Así que podemos afirmar que lo haremos y que lo estamos haciendo con consenso. Actualizaremos la normativa reguladora de la orientación educativa en Andalucía y lo haremos de la mano de todos los agentes implicados, contando, por supuesto, con los profesionales de la orientación. En definitiva, el estado de la orientación en Andalucía está en el camino de la mejora. Estamos promoviendo el desarrollo de nuevas iniciativas que vengan a reforzarla, a mejorarla, para que, como decía anteriormente, pues se pueda convertir en un factor de calidad del sistema educativo andaluz. Gracias. Gracias, señora consejera. Pues, tal y como hemos comentado, tiene la palabra el señor Maya. Muchas gracias. Señora consejera, sobre el papel de la orientación educativa en el centro, hemos coincidido varios grupos parlamentarios en exponer un debate agrupado. Por el momento, para hacer recapitulación del papel de la orientación en la educación no universitaria en sus niveles, principalmente de enseñanza obligatoria, y también posobligatoria en el ámbito de los ciclos formativos de formación profesional y bachillerato, y para, a partir de esa recapitulación, plantear cuáles son los elementos, desde mi punto de vista o desde nuestro punto de vista, de fortalecimiento de una actividad que surge al calor de la LOPSE, que se incorpora en los centros educativos como un elemento que se ha evidenciado fundamental en los proyectos de centro. En el sistema educativo andaluz tenemos, grosso modo, dos perfiles en la orientación, en la atención directa al alumnado. Los equipos de orientación educativa vinculados a la etapa de infantil y primaria y, por tanto, no asentados en los centros de manera permanente, sino distribuida por zonas escolares, y el papel de los orientadores y orientadoras en los institutos de enseñanza secundaria, que forman parte de la plantilla de los mismos, con permanencia fija, condiciones de trabajo y de inversión dentro de los claustros igual a cualquier otro profesorado especialista. Dentro de ese campo es obvio que la complejidad del sistema educativo, de la propia sociedad y del alumnado ha necesitado de un perfil que posiblemente lo pueda expresar mejor mi compañera representante del Grupo Parlamentario Podemos, porque es orientadora de perfil profesional, pero que en mi experiencia como director he experimentado que son cruciales en el funcionamiento del centro y en la consecución de los proyectos y los objetivos estratégicos de los que nos dotamos. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha habido, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la planificación escolar, una deformación, es decir, la asignación de unos recursos fijos no variables a los centros independientemente del tamaño de los mismos. Es decir, un criterio diferente del profesorado o maestro especialista. No es lo mismo que exista un orientador en un instituto de educación secundaria de 170 alumnos que exista un orientador en un instituto de educación secundaria de 800. Y lo hay, ha sido el criterio general. Las dificultades de los centros para defender que en muchas ocasiones, en función de esa autonomía, puedan pedir más dentro del cupo de profesorado, puedan solicitar más orientadores en detrimento de un profesorado especialista. Algo que la Consejería, por principio, no establece los mismos criterios de autonomía que se establece en los cambios de especialidad en función de los criterios de horario. Creo que eso hay que modificarlo. Creemos que se tiene que generalizar que los centros, en función de su autonomía, de los recursos con que se den, de que se doten, puedan, a su buen criterio, solicitar más orientadores, aunque puedan ser en detrimento de algunos especialistas, si así lo considera su proyecto de centro. Eso también es autonomía pedagógica. Y, en tercer lugar, en el momento revolucionario en que vivimos, momento revolucionario en que vivimos en la educación, con un cambio de enfoque por tareas en el proceso de aprendizaje, la labor de orientación adquiere una mayor relevancia. Una mayor relevancia que tiene que estar sometida al escrutinio y a la reflexión pública, como todo servicio público, interna, la del propio claustro, la propia comunidad educativa, y externa.
y una necesidad, igual que con el resto del profesorado, de reciclaje en cuanto a los objetivos y prioridades del papel de la orientación. Es decir, igual que el papel del maestro en 2017, después de la revolución tecnológica, o en proyectos vinculados al bilingüismo o cualquiera otro, se ha modificado, igual que se está modificando el papel en función de las tareas, el papel de la orientación se tiene que modificar y no tiene nada que ver con el que se empezó de manera tímida en la década de los 90. Estamos hablando de un papel de orientación en prevención o planificación metodológica, un papel de la orientación en capacidad para acertar y diagnosticar acertadamente, en confianza con las tutorías y la familia, el desarrollo académico ulterior de todo alumnado, y en la selección de los estudios no universitarios postobligatorios. Y desde esa perspectiva, ¿qué ocurre? Pues que hay que abordar el debate de las plantillas necesarias para la orientación. Ya termino. El debate que se responde a varios puntos. La propuesta de aumento o de establecimiento de un criterio de la orientación vinculado a la dimensión de los centros y no a la propuesta de un orientador o orientadora fija por centro. Creo que hay que introducir el concepto de proporción. Segundo, el concepto de flexibilidad para delegar en los centros la capacidad de poder incorporar más allá recursos de la orientación dentro de su autonomía a la hora de seleccionar los perfiles profesionales de que se dote durante cada curso. Y, en tercer lugar, el papel de los centros de profesores en la actualización de los orientadores y orientadoras y el papel de los equipos de orientación educativa y la sustitución por el modelo de fijación de esos orientadores dentro de los colegios de infantil y primaria. Muchas gracias. Señoría, gracias, señor Mayo. Le rogaría que se limitaran al tiempo que tenemos, no por nada, sino porque la comisión es muy larga y luego vienen las quejas. Así que le rogaría que, por favor, se ajusten a los 5 minutos que tenemos acordados en la mesa. Señora Escrivá, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Para Ciudadanos es muy importante tener unos equipos de orientación con los mejores profesionales y en número suficiente para atender a esos miles y millón casi de alumnos que tiene Andalucía en la etapa obligatoria. Como usted ha dicho, señora consejera, calidad y cantidad. Los equipos de orientación son una pieza clave para lograr el éxito educativo. Orientan a los alumnos tanto a nivel profesional y académico como a nivel personal. Y sobre todo son imprescindibles para atender a la diversidad, a los niños con necesidades educativas especiales y a los problemas de convivencia que tanto preocupan a la familia. De esta manera, los orientadores juegan un papel clave para el desarrollo integral de los alumnos, desde la prevención e intervención social. Partiendo de la base de que creo que todos compartimos, la importancia que tiene el servicio de orientación, el problema, como ya se ha dicho aquí, es la falta de personal, las escasas plantillas. La falta de personal y su desigual distribución hace que las funciones que recoge la normativa, que son muy amplias, no se puedan cumplir de la forma más adecuada. Por ejemplo, hay equipos de orientación educativa con 5 profesionales que atienden a 15 centros, mientras que en otros casos puede que haya solo un orientador que atienda a 10 centros. La falta de orientadores también está sobrecargando las labores de los tutores, que aunque sí que deben orientar y siempre tienen la buena voluntad, por falta de una formación especializada, específica, no siempre lo hacen de la forma más acertada. Y bueno, hay casos de niños que van a repetir en primaria y los padres preguntan si su hijo puede ser evaluado por el equipo de orientación. Y la respuesta que reciben, por supuesto, no por escrito, es que la orientación está colapsada, con casos más graves y que por ahora no pueden atender a su hijo. Casos, y le voy a poner un caso concreto. Casos como el de la niña Silvia Martínez Domínguez, del CEIP Valeriano Becker en el barrio Padre Pío de Sevilla. Esta niña, Silvia, va a repetir cuarto de primaria sin que antes le hayan visto un orientador. La madre no sabe ni lo que es la adaptación curricular, ni significativa ni no significativa. Nadie le ha explicado nada. Señora consejera, hay que evitar casos como este y otros muchos que nos alejan de esa educación de calidad que todos deseamos. Ante este problema de falta de orientadores, como ya se ha dicho aquí, en marzo del 2016 se aprobó una PNL, texto que, entre otras propuestas, recoge la siguiente: un orientador por CEIP y un segundo orientador por cada 500 alumnos en los institutos para poder desarrollar con eficacia esta especialidad. Lo que ya se ha dicho aquí,
un principio de proporcionalidad. De esta propuesta ya ha pasado más de un año y la respuesta que nos dio la Consejería ante la pregunta en pleno en mayo es que se han convocado 58 plazas en orientación y que los 1.680 orientadores no son suficientes y que tienen previsto aumentar la plantilla para el próximo curso. Más o menos los mismos datos que usted nos acaba de comentar. Partiendo de que la Consejería comparte la necesidad de aumento del número de equipos de orientación, de mejorar la formación continua y así conseguir un servicio de orientación que dé la mejor calidad posible al servicio, nos gustaría conocer si para cubrir la especialidad se va a convocar, igual que se ha hecho ya en el 2017, la especialidad de orientación en la oferta de empleo público para el 2018, si está dentro de sus previsiones. También nos gustaría conocer si para ser orientador se va a exigir un perfil específico que asegure la especialización, como así solicitan muchos profesionales. Y también de esa propuesta que se hizo en marzo, que es muy ambiciosa, nos gustaría conocer en cuánto tiempo prevé que se va a poder cumplir en su totalidad. También decirle que nos alegramos de los comentarios que usted ha hecho, en especial el que se refiere a la formación de los profesionales. También decirle que sabemos que este acuerdo supone, entre otras cuestiones, duplicar la plantilla actual. O sea, es un acuerdo que es muy ambicioso y también sabemos que por las limitaciones presupuestarias a las que nos debemos regir no se va a poder cumplir a corto plazo, de eso somos conscientes. Pero también somos conscientes de que con voluntad se puede cumplir a medio plazo, con voluntad y con una hoja de ruta, señora consejera, que marque un calendario, unos objetivos a cumplir a cada etapa. Por ello nos gustaría que en su siguiente intervención anunciara que próximamente se va a cumplir un plan que recoja ya muchas estrategias que usted ha anunciado, pero que también calendarice esos objetivos que todos compartimos para realizar una labor mayor de control por parte del grupo y también para dar mayor estabilidad. Señora Escrivá, termine, por favor. Sí. Un plan que asegure una orientación capaz de atender en igualdad y de forma efectiva a todos los niños, desde el punto de vista de la atención integral del alumno, ya que este servicio, como le he dicho, atiende a lo personal, a lo académico y a lo profesional. Muchas gracias. Gracias. Deben saber que, me apunta el señor letrado, que a las 12 va a haber un minuto de silencio en la puerta del Parlamento como homenaje a Miguel Ángel Blanco, ¿vale? Lo digo porque interrumpiría y el resto de las víctimas del terrorismo. A las 12. Lo digo para que lo tengan ustedes presentes y que podamos adaptarnos a esa previsión. Perdón. Gracias, señor letrado. Bueno, pues por parte del Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora Benítez. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. Saludar en primer lugar a las compañeras y compañeros de orientación educativa que hoy están siguiendo este debate. Agradecer también a esas miles de personas que han firmado y han recogido firmas para que la orientación educativa en Andalucía mejore y aporte calidad al sistema educativo, para que esta sea una herramienta que garantice la equidad y la igualdad de oportunidades y, cómo no, que contribuya a la superación de las injusticias y desigualdades sociales que se normalizan y se perpetúan en la sociedad andaluza. Y, por supuesto, mi más sincero reconocimiento también a esas personas anónimas que en su momento tomaron la iniciativa de organizarse para mejorar el modelo de orientación educativa, ya sea desde las diferentes asociaciones que existen, creando pues esos espacios de reflexión, información, formación y sensibilización a los profesionales de la orientación, que ponen no solo sus conocimientos al servicio de lo público, sino también su corazón. Es gracias a ello que hoy estamos aquí abordando este tema. El debate en Andalucía es que el modelo de orientación educativa lleva congelado muchos años, que los avances teóricos que se dan en este campo no se han visto acompañados por una apuesta política valiente que facilitará la aplicación práctica de dichos avances. Y prueba de ello son, en primer lugar, como ya hemos dicho en multitud de ocasiones, la falta de una normativa que regule la orientación educativa en Andalucía. Esa ausencia de normativa evidencia una falta de modelo claro para hacer frente a la concepción neoliberal y mercantilista de la educación. La implantación de la LOMCE fue la
excusa que se esgrimió y que se sigue esgrimiendo en su momento para no sacar de ese cajón las supuestas órdenes que ya están elaboradas. La desregularización de servicios de derecho es el primer paso para convertir dicho servicio o derecho en un negocio, en algo accesorio, en algo secundario para la población, señora consejera. Fue un gran avance, un gran paso que la orientación apareciera en las leyes educativas, como la LOCSE, que el propio sistema educativo asumiera la importancia y la necesidad de dicho servicio para dotar de mayor calidad, con vistas a construir una sociedad, pues, efectivamente más justa, igualitaria, democrática y solidaria. Para llevar a cabo esa revolución ética de la que habla el compañero Carlos Núñez, en una sociedad donde la violencia o los repuntes de violencia son cada día más frecuentes, donde la normalización de las desigualdades y la pérdida de derechos rigen el orden sociopolítico. Bien, pero llegó la crisis y con la gestión de la misma esta orientación se volvió a sentir desamparada, cuando ya se había conseguido que toda la comunidad educativa aceptara la necesidad de que existiera orientación en los centros educativos, que ha costado mucho trabajo, mucho trabajo. Bien, dice usted que las plantillas han aumentado tímidamente. Pero lo que aumenta a una velocidad exponencial o a un ritmo exponencial es el trabajo al que se enfrentan los orientadores en los centros educativos, en los equipos de orientación educativa. Tienen un trabajo enorme, una carga de trabajo enorme. Y la realidad social que se refleja en esos centros educativos cada día es más compleja y no se ponen los recursos para afrontarla. Las previsiones de aumentar un segundo orientador en aquellos centros de mayor población estudiantil fueron frustradas con la crisis o con sus decisiones. La incorporación de otros profesionales para enriquecer esa labor se vio abortada, y todo bajo el paraguas de la excusa de la crisis, la LOCSE y la crisis. ¿Qué harían ustedes sin ella? Queremos soluciones, no golpes de pecho. Está muy bien lo del protocolo. Le doy la enhorabuena a la Consejería por ese protocolo que se publicó en 2015. Pero queremos soluciones para que el alumnado no se estrelle no solo a la hora de conseguir un título, sino en la vida. Queremos soluciones para el profesorado, que tiene que afrontar cambios constantes y al que se le exige que innove, pero sin contar con apenas apoyo. ¿Qué hacemos con los tutores, a los que se le han pasado horas de tutoría al horario irregular? Eso es un reconocimiento de la labor tutorial que cohesiona en la vida de un centro. Y ya preparando, ¿o qué hacemos con los centros infantil y primaria? ¿Por qué no lo dotamos de orientadores a la plantilla? Mire, ya preparando posiciones por el año 2006 corría el rumor de que la Consejería iba a apostar por un cambio para ir incorporando orientadores a los centros de infantil y primaria. Pero lo que me encontré cuando pisé los centros, cuando saqué la plaza, fue que cada año que pasaba a los colegios se les obligaba a compartir la especialista de audición y lenguaje. Que centros con aulas específicas de autismo ni siquiera contaban con ese especialista. Que las monitoras de educación especial tenían que aprovechar los recreos para trasladarse de un centro a otro. Ya ni imaginemos cómo estaban los orientadores. Hasta ahora, señora consejera, se ha tratado a la orientación educativa como un fenómeno más de la sociedad de consumo, donde los recursos se ponen y se quitan en función de la capacidad económica o presupuestaria, olvidando los procesos y olvidando que la educación y la orientación son derechos. Pregúntale a los orientadores y orientadoras qué piensan de esas reuniones que se organizan, Departamento de Orientación y hoy. Pregúntale, yo la valoro positivamente. Otra cosa son los resultados. Señora Benítez, vaya acabando. Voy a ir concluyendo. Si queremos apostar por un modelo de orientación comprometido con los problemas sociales de nuestra sociedad, necesitamos dotar a los centros de otros perfiles profesionales vinculados al campo de lo social. Y aquí es importante señalar que ese modelo no se puede ni debe construir sobre la precariedad laboral ni la falta de recursos. Necesitamos también momento y espacio para la evaluación interna y externa, para mirar con esperanza los retos sociales que tenemos por delante. Queremos que se cumplan los principios de prevención, desarrollo e intervención social. Y termino, presentamos una PNL hace 1 año y medio que no se está cumpliendo. Sí, el desarrollo de la normativa con APOAN, porque presentamos esa PNL de la mano de ellos. Y es una iniciativa no solo para crear empleo, sino para que se cumpla eso, que la educación y la orientación sean derechos. Gracias. Les ruego, por favor, que se ciñan al tiempo establecido. Son 5 minutos. Por parte del Grupo Popular tiene la palabra la señora Céspedes. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. Yo voy a empezar por donde ha terminado la representante del Grupo de Podemos. Y también, además, por supuesto, saludando a todos los orientadores, a sus asociaciones y plataformas que están siguiendo este debate. El señor Maillo ha dicho que este debate
también esta comparecencia era para la recapitulación de la figura del orientador. Yo, siguiéndole, creo que la recapitulación que tenemos que hacer no es solamente de la figura del orientador, sino que aquí lo que nos tenemos que replantear es de la figura del parlamentario, del diputado, de las comisiones, de nosotros mismos, porque en su intervención, señora consejera, en ningún momento ha hecho referencia a esa proposición no de ley que se aprobó, como bien ha dicho la señora Benítez, hace 1 año y 3 meses. Esa proposición no de ley, a instancias del Grupo de Podemos, en definitiva venía a aprobar que tenían que tener un orientador propio en todos los centros de educación infantil y primaria, en una incorporación progresiva, claro está, en que las ratios en los institutos tendrían que ser de bajar a 500 alumnos por orientador, algo que, porque tenemos que recordar que la UNESCO lo que recomienda son 250 alumnos por orientador, tampoco es una petición que nos vayamos a los cielos. Y la regulación, como aquí se ha dicho, de la figura del orientador educativo, y también lo que es muy importante, que la estructura y funciones de estos profesionales sean únicas. Creo que esa es una reivindicación importante que todos además suscribimos, y que no dependan de la etapa y nivel educativo en el que cumplan sus funciones. Como ya le he dicho, pues eso, 1 año y 3 meses después, estamos prácticamente donde estábamos. Se han hecho algunos adelantos, claro está, pero ha sido interesante en su comparecencia, sobre todo el tema del protocolo, que creemos que es interesante, pero sobre todo yo creo que su comparecencia no ha dicho una cosa: ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer en ese futuro? Y de verdad, si va a haber un plan de cumplimiento de esta moción, porque no nos olvidemos, estamos en sede parlamentaria para controlar que verdaderamente las proposiciones que se votan, que se aprueban aquí, verdaderamente se van a cumplir. Y la falta de cumplimiento no somos los grupos aquí representados los que decimos que no se está haciendo. Es que nos lo han dicho los profesionales, los orientadores educativos y sus asociaciones. Se ha creado, como ya se ha dicho, una plataforma y muchas firmas están avalando todas estas reivindicaciones. Hay que tener en cuenta, señora consejera, que la orientación educativa es un factor cualificativo de calidad de nuestro sistema educativo. Es importantísima, por eso, la orientación educativa como un elemento de prevención de muchos de los problemas que pueden aquejar a nuestras escuelas, detección de problemas en el aprendizaje, necesidades especiales, acoso escolar, violencia de género, incluso orientación académica y profesional para el futuro, todos esos problemas que usted también ha señalado. Por eso es crucial que la orientación empiece desde el primer nivel de la educación, en la etapa de infantil, y por eso nosotros estamos apoyando estas reivindicaciones, y así se aprobaron. Sí, yo creo que usted hoy en su comparecencia lo que tendría que haber hecho es venir a decirnos qué nivel de cumplimiento de esa proposición no de ley que aprobamos se está haciendo por parte de la Consejería, por parte del Consejo de Gobierno. Es efectivamente necesario que la figura del orientador educativo esté integrada en los centros y en los claustros. Usted también lo ha apuntado en su comparecencia, pero hoy por hoy no se está cumpliendo, y no lo digo yo, que ni soy orientadora, ni estoy en ningún centro, ni en ningún claustro. Son precisamente los profesionales de la orientación quienes nos lo comentan. Y por todo esto, pues estamos apoyando, como ya he dicho, a la plataforma, las reivindicaciones profesionales que son perfectamente lógicas y que yo no voy a repetir ahora, además por la falta de tiempo. Pero estas reivindicaciones no son solamente, son también de los educadores, de las AMPA, de los alumnos. En definitiva, consejera, queremos que se cumpla. Creo que eso lo suscribimos todos los grupos políticos, puesto que también lo aprobamos, que se cumpla esa proposición no de ley y que no sea a golpe de ocurrencia, sino que de verdad haya un plan andaluz de orientación educativa con participación de todos los actores. Muchas gracias.
Gracias, señora Céspedes. Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Viedma. Gracias, señor presidente. Buenos días, consejera. Buenos días, señorías. La orientación escolar, señorías, es una actividad dirigida al logro de la maduración de la personalidad del alumnado y a la concreción de su orientación para la vida. Es un elemento básico para que el proceso educativo sea de calidad y permita realizar un ajuste del currículum a la realidad del centro y al alumnado, prevenir e intervenir de forma temprana sobre posibles dificultades de aprendizaje y proporcionar al alumnado ayuda en el ámbito personal, académico y profesional. Por lo tanto, la orientación será un elemento integrado en la propia práctica curricular a través de la cual se va a intervenir fundamentalmente en 4 áreas. Orientación profesional, orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje, orientación para la prevención y desarrollo y la atención a la diversidad. Estas intervenciones nunca deben entenderse de manera aislada. Su desarrollo se realiza de manera global y con plena inserción en el marco de la planificación educativa del centro. Deberán estar fundamentalmente en promover el desarrollo personal del alumnado y la mejora del contexto social y familiar en el que se desenvuelve. Todo ello se realiza con 2 modelos en los que la acción orientadora se fundamenta. Un modelo psicopedagógico que procure la intervención indirecta, grupal, interna y proactiva. Y un modelo de programas que serán llevados a cabo desde el centro a través del horario de tutoría lectiva o en el momento de la jornada escolar que se estime oportuno. Estos programas serán medios para favorecer el desarrollo personal, social, de aprendizaje y de orientación para el desarrollo de la carrera profesional del alumnado. Estos 2 modelos de orientación se articulan en 3 niveles, no solamente, como he entendido por parte de algunos portavoces, a nivel de centro, ¿no? La orientación educativa es más extensa, es más integral. A nivel de aula, cualquier docente ejerce la labor de orientación con su grupo de clase y de manera más específica quien ostenta la tutoría del grupo. A nivel de centro, el orientador trabajará con todo el alumnado del centro, a través de los equipos de orientación del centro y los departamentos de orientación. Y a nivel de zona, que parece que se nos ha olvidado, serán los equipos de orientación educativa los que actuarán en centros de educación infantil y primaria, aunque también tienen otras funciones específicas en la educación secundaria. Cada equipo elabora un plan anual de trabajo que refleja toda la actuación planificada de un curso escolar para colaborar en las actividades de orientación y tutoría en los centros. A estos equipos de zona se suman los equipos de orientación educativa especializada y el equipo técnico provincial para la orientación educativa y profesional. Todo eso nos lleva a considerar que en Andalucía la orientación educativa cuenta con una articulación adecuada y con un buen sistema de coordinación para funcionar de manera adecuada en todo momento. El alumnado de Andalucía cuenta con ese acompañamiento en su proceso de desarrollo y esto le permite, por un lado, tener el sustento para ir creciendo de manera adecuada y que es ejercido por todo el profesorado, por aquellos que ejercen la tutoría y por los orientadores y las orientadoras. De otro lado, ese acompañamiento permitirá una detención anticipada de las dificultades de aprendizaje, promoviendo una intervención temprana de acuerdo con lo establecido en la Ley de Educación de Andalucía. Señorías, seguro que hay mucho que mejorar, pero no podemos dejar de poner en valor el camino recorrido y las acciones emprendidas hasta la fecha por nuestra consejería. Prueba de ello es la presencia de la orientación en el Plan de Éxito Educativo de Andalucía, que incluye actuaciones explícitas que se dirigen a los orientadores y a las orientadoras. Debemos, señorías, poner en valor otra evidencia. Si queremos contar con orientadores y orientadoras que contribuyan a la mejora de la práctica global y que favorezcan el éxito del alumnado, debemos centrarnos en un marco que favorezca la formación continua. A este respecto, como ha dicho nuestra consejera, Andalucía mantiene una red de centros de formación permanente del profesorado. Como conclusión, y voy terminando, tal y como he expresado, el camino de la mejora en educación es incesante, también en la orientación educativa, y para recorrerlo siempre debemos estar dispuestos a la escucha y al diálogo con los profesionales de la orientación, todo ello dentro de las posibilidades en cuanto a presupuestos y estructuras normativas se refiere. Pero en cualquier caso es necesario reconocer, y estoy seguro que sus señorías estarán de acuerdo con esto, que Andalucía es referente nacional por la calidad, extensión y profesionalidad de sus servicios de orientación educativa, siempre bajo los principios de accesibilidad, inclusión e igualdad de oportunidades. Muchísimas gracias, señorías. Gracias, señor Viedma. Cierra el debate de esta iniciativa la señora consejera. Por empezar esta contestación, contestándole directamente a la señora Céspedes, me gustaría decirle que, fíjese usted, si yo respeto el trabajo parlamentario, que estoy pendiente de lo que ustedes me están diciendo en vez de dedicarme a otras cosas mientras estamos en esta comisión. Les estoy escuchando e intento contestarles ahora a las demandas que ustedes me han planteado. Fíjese si respeto el trabajo parlamentario, porque es lo que creo que debe ser. Y además les escucho. No les voy a contar lo que yo he programado antes que les iba a contar. Les escucho.
Vamos a ver, hay dos vertientes en el tema de la orientación y ustedes en todas sus intervenciones las han sacado. Por un lado, el número de profesionales, que hay algunos de ustedes que incluso han vinculado a la creación de empleo, y hay otra vertiente que es cómo debe ser el proceso de orientación. Mi percepción es que se encuentran mensajes contradictorios, porque me plantean ustedes que efectivamente la orientación abarca muchísimos aspectos, que la orientación tiene que ser una cuestión integral y, sin embargo, me están hablando de cuantificación. Y cuantificación, además, pues asignado a centros educativos. Yo entiendo, y esta consejería entiende, y efectivamente, pues también desde el Grupo Parlamentario Socialista lo han mencionado, que la integración tiene que ser un trabajo la orientación, tiene que ser un trabajo mucho más integral. Incluso cuando ustedes hablan de meter o introducir otros profesionales, que se han olvidado que tenemos 68 educadores sociales en los EOE, que además somos la única comunidad, junto con Extremadura y me parece que Castilla-León, que tiene este perfil profesional en los equipos de orientación educativa, porque precisamente entienden que es un trabajo integral donde colaboran muchas administraciones, porque no solo se implica la administración educativa y muchos tipos de profesionales, y luego me están hablando de números, no de necesidades reales en los centros educativos. Yo no estoy diciendo que los recursos sean suficientes, lo he dicho desde el primer minuto en la intervención, probablemente hacen falta más recursos y haremos lo que podamos por incrementar esos recursos, pero vamos a definir qué modelo de orientación queremos. El modelo de orientación que defiende la Consejería de Educación es el integral. Yo no sé, ante algunas de las intervenciones, de verdad, si ustedes han leído el protocolo, donde se ve perfectamente cómo interactúan determinadas administraciones. Yo no sé si ustedes recuerdan la orientación hace 12 años, no me voy a ir mucho más lejos, donde efectivamente un alumno llegaba a tercero de la ESO sin una adaptación curricular significativa, si le hacía falta, no podía titular en la ESO y no se le había hecho un diagnóstico precoz. Me parece que las cosas han cambiado mucho, muchísimo, en innovación, en evolución, en intentar tener claro qué modelo de orientación queremos, quiere y necesita esta comunidad educativa, y por tanto lo que tenemos es que definir porque de verdad se lo digo, en sus intervenciones de verdad que hay cosas que me resultan contradictorias y me gustaría tenerlas mucho más claras y además me presto a ello, de verdad. Tanto la portavoz de Ciudadanos como la portavoz del Partido Popular insisten en el tema de un plan. De verdad, yo ya compruebo que les gustan a ustedes mucho los planes con plazos, números y todo muy cuantitativo. Y yo les insisto, estamos hablando de otra cuestión. Estamos hablando de cómo realmente dar el apoyo a la orientación y las necesidades de la orientación con un modelo determinado de orientación. Luego también, hombre, le quería comentar a la portavoz de Podemos que usted ha hecho un alegato, no sé, un poco anticapitalista, porque siempre nos acusa, en todas sus intervenciones nos acusa de llevar a cabo políticas neoliberales, en todas, es permanente que ponemos de excusa la LOMCE, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes mencionan las injusticias. ¿Qué tienen que ver las injusticias con eso? ¿De verdad creen que somos la comunidad que más apuesta por la inclusividad del alumnado en toda España? ¿Me va a decir usted que hay otra? ¿De verdad? Porque creo que le va a resultar difícil encontrarla, mirando todos los aspectos que favorecen y fomentan la educación inclusiva, Sensibilización y formación, pues por supuesto que sí, como todos los trabajadores docentes, sin poner a uno por delante del otro. Claro que sí, señora Benítez, efectivamente, hacen un gran trabajo, igual que el resto de los docentes. ¿Que falta normativa y que nos excusamos en la LOMCE? Se lo he reconocido, la normativa se ha dilatado y la normativa va a estar. No sé si usted me ha escuchado cuando he intervenido o no. Yo lo he reconocido y, por tanto, les digo a los que les gustan las fechas que vamos a intentar que a principio de curso esté la normativa. Con respecto a la portavoz de Ciudadanos, le insisto, señora Escrivá, le gustan mucho los planes, pero hay que tener modelo. Nuestro modelo es de la atención integral al alumnado. No nos quedemos en lo cuantitativo. Y ojo, que no estoy diciendo que no hagan falta más recursos. Quedémonos en lo cualitativo. Por supuesto, escuchemos a los profesionales. Claro que sí, yo estoy dispuesta a escuchar a los profesionales, por supuesto, porque me parece fundamental, igual que a los profesionales de cualquier otra especialización de la enseñanza. No pongamos tampoco todo el trabajo en esa forma de aislar el trabajo del orientador, todo el trabajo y todas las tareas
en manos de los orientadores. Desde la comparecencia, o sea, desde mi primera intervención, ya les he dicho que aquí hay tareas que son compartidas, y no solamente por los profesionales educativos, sino por profesionales de otros ámbitos. La convivencia no es solamente tarea del orientador o la orientadora del centro. Es que usted me ha puesto esa como una de las tareas, los problemas de convivencia. Claro que sí. Y luego, pues, señor Maillo, bueno, usted me ha preguntado si estoy en disposición de darle, señor Escrivá, números para la OPE del año que viene. Todavía no, hasta que no se haga la planificación, aproximadamente por el mes de octubre, probablemente no podamos saber qué oferta pública de empleo vamos a poder sacar, y más teniendo en cuenta pues que hay un acuerdo firmado en Madrid que no sabemos si se va a poner en marcha o no para el próximo curso, y que cambiaría probablemente pues las posibilidades de oferta pública de empleo. O sea que ojalá en todas las especialidades, no solamente en esta. Y luego, señor Maillo, hombre, con toda la importancia que yo creo que tiene la orientación, y entendiendo que ideológicamente usted no comparta la enseñanza de las religiones, esto igualmente afecta al proyecto, no solo al proyecto curricular, sino también pues a las cuestiones de horarios, de cargas horarias, de unas asignaturas, otras, o tiempos dedicados pues a unas cuestiones otras. Usted me utiliza el argumento de que no podemos dejar eso en la autonomía de los centros, y ahora me está diciendo que sí tenemos que dejarlo en manos de la autonomía de los centros. No, vamos a ver, si a mí lo que me resulta curioso es que ese sea el argumento. Yo puedo estar de acuerdo con usted en que es parte fundamental del proyecto de centro, pero no me utilice el mismo argumento con dos cuestiones según el sesgo ideológico, por favor. Y insisto muchísimo en el tema de que la labor de orientación que se hace en los centros de infantil y primaria, de verdad, yo no sé si la solución es poner un orientador en cada CEIP, si es quitar ese trabajo conjunto que hacen los equipos de orientación educativa, los equipos de zona, que hacen falta más recursos, seguro. A lo mejor hay algunos centros de infantil y primaria que sí lo necesitan, pero no quitemos la posibilidad del alumnado, sobre todo de los más pequeños, de tener todas esas posibilidades de atención temprana, de detección de necesidades educativas específicas, que no tienen o no deben ser solo tarea del orientador como perfil profesional, que hay otros profesionales integrados, que los integramos en los EOE y que tienen ese trabajo, porque yo creo que, sinceramente, eso es lo que puede dar una posibilidad de luego tener o facilitar muchísimo más el trabajo y la colaboración de todos los equipos docentes en los centros educativos. De todas maneras, sí les voy a, de verdad, sí les voy a tender la mano en un sentido. Si la cuestión a discutir aquí es el modelo educativo, el modelo de orientación, yo estoy dispuesta a sentarme con ustedes a debatir y a hablar sobre el modelo de orientación. Sin ningún tipo de problema, se lo digo totalmente en serio, y a escucharles y a ver pues cómo podemos avanzar en ese modelo. Pero definamos primero el modelo, que me da la sensación de que ustedes no comparten con el que nosotros estamos intentando implantar. Gracias. Gracias, señora consejera. Antes de dar inicio a una nueva comparecencia, les comunico que a las 12 menos 10 se va a cortar la comisión para asistir al minuto de silencio en memoria de Miguel Ángel Blanco.